Ahora sí, bueno, ya oramos, vamos a empezar. Los últimos dos estudios personales, estamos en el libro El Comienzo, el comienzo lo vamos a terminar. El comienzo lo vamos a terminar. El comienzo estamos en el final. En el final del comienzo. En el final del comienzo. Sí. Vamos a la página 74. Vamos a tratar de ver los dos últimos estudios personales para ya acabar el libro número 1. Espero que hayan hecho su tarea, que había bastantísima tarea. Si no la hicieron, bueno, pónganse al corriente y hagan la tarea en estas próximas 2 semanas. ¿Ok? Pues vamos a arrancar en la página 74 y ahí si llegan Adri y si llegan Vale, que se incluyan. ¿Ok? Bueno, vamos. Y Gaby, te quería preguntar una cosa. ¿Te acuerdas que hablamos la vez en la semana anterior, bueno, hace 2 semanas, que hablamos de que tenemos que predicar y, bueno, hablar a las personas? Es la misión de nosotras, compartir el conocimiento. Y bueno, lo hice con una persona y quiere hacer el discipulado. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay, no te lo creo! Sí. Adiós. Sí, súper lindo. Bueno, pues no sé qué tengo que hacer y así como que quiere hacerlo. Bueno, lo que pasa es que mira, pues imagínate, ya vamos a acabar el número 1. Lo que pudiéramos hacer es que si ella ya está ready, ya le pásale el link de donde consiga los libros. Lo más importante es que consigan los libros. Una vez que ya tenga los libros, pues ya se puede incluir con nosotros. Sí. Lo que yo puedo hacer con ella para avanzarla un poquito, yo me pudiera juntar con ella así por Zoom, una vez por semana, 1 hora, 2 horas, nada más para darle como una pasada rápida al libro 1 y que ella como nociones así, para que no se quede como desorbitada, que yo sé que la palabra del Señor, el Señor es tan perfecto y hoy tiene tanto orden que aún ella arranque en el número 2, lo poquito que alcancemos a hacer ella y yo de el Espíritu Santo es el que la va a preparar para que no pierda nada. Y tú sabes que aprender del Señor, eso es para toda la vida. Siempre surgen preguntas, siempre surgen dudas. Dile que si ella quiere incluirse, se puede incluir ya en 2 semanas. Gracias, chévere, listo. Dile, pero que necesitamos que tenga el libro 1 y 2 a lo menos. Si puede comprar de una vez todo el kit, que lo compre. Sino que se compre el 1 y el 2. El 2 lo vamos a arrancar aquí y el 1 yo le puedo hacer unas cuantas clases a la semana a grandes rasgos de y le voy a dejar un montón de tarea, ¿verdad? De pronto los estudios personales no los voy a hacer con ella, sino se los dejo también de tarea porque son estudios personales para que ella avance rápido el 1 y rápido se ponga a la par con nosotros. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces yo le digo para que ya empiece la próxima, en 15 días, ¿cierto? Sí, estaría perfecto porque va a arrancar el libro número 2. Perfecto, listo. Ajá, que apenas tengan los libros, te deje saber, me dice, yo te contacto en el privado, ¿ok? Listo, sí, perfecto. Para yo hacer el 1 con ella un poco antes, una semana antes a lo menos. Listo. Lo reunamos, ¿ok? Ya, ok, gracias. Bueno, vamos a empezar la página 74. Recuerden, el estudio personal, esto viene a afirmar lo que ya estudiamos en el capítulo, en este último capítulo, ¿ok? Que es la misión de nosotros para el mundo, el ser colaboradores de Cristo para llevar todo este mensaje a otras personas. Su misión es para el mundo. Los 4 evangelios al comienzo del Nuevo Testamento cuentan la historia de Jesús. El libro de Hechos describe el nacimiento y las primeras etapas de la iglesia. Por este motivo es importante entender que el propio Jesús inició la iglesia al declarar una vez más su misión para cualquiera que decida seguirlo. Vamos a leerlo. Eso está en Hechos, si se dan cuenta. En Hechos, que es lo que estamos hablando acá arriba,
Los 4 evangelios hablan la historia de Jesús. El libro de Hechos, que es después del evangelio, que es Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos. En Hechos ese libro describe el nacimiento de la primera iglesia, ¿ok? O de la iglesia primitiva. Vamos a leerlo. Y número 7 de Hechos, capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no lo vamos a explicar porque no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Eso tiene que ver con que el Señor no les está diciendo que no tiene que, ellos no les es revelado cuando Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Pero eso es otro tema que es larguísimo de explicar, pero vamos a concentrarnos en lo que nos concierne a lo que estamos estudiando, ¿ok? Número 8. Ahí viene ya lo que estamos estudiando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Miren cómo el Señor Jesucristo también fue raptado, que es lo que aquellas que ya han leído acerca del rapto de la iglesia de Jesucristo, que va a llegar un momento en que nosotros como iglesia seamos raptados. Es el Señor Jesús también, si se fijan, aquí lo dice claramente, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos mismos lo vieron ante la presencia de los discípulos y de testigos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ok, aquí lo que tenemos que poner énfasis es en el número 8, que dice, versículo 8, pero recibiréis poder. Ahí el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, Magali no fue por su propio conocimiento y su propia sabiduría hablarle a esta chica de el encuentro que ella tuvo con el Señor y lo que está aprendiendo del Señor. No, ese es el poder del Espíritu Santo que habita en Magali, que la hizo tener valentía, tener la fortaleza de hacerlo, porque a veces a uno le da hasta vergüenza hablar del Señor, y tener las palabras correctas, precisas y concisas para que el mismo Espíritu Santo convenciera a esta amistad de ella para que decidiera unirse o integrarse al discipulado y conocer más al Señor. ¿Ok? Así que el Señor no nos manda a hacer algo en donde Él no nos va a empoderar, en donde Él no nos va a dar las herramientas necesarias, la sabiduría, el discernimiento, la revelación, las palabras correctas para poder ejecutar lo que Él nos mandó a hacer. ¿Ok? Eso lo habíamos hablado un poco la vez pasada. Ningún buen jefe lo va a mandar a uno a hacer algo si no lo instruye, ¿no? No nos pueden mandar, mi mamá que acaba de arrancar un nuevo trabajo hace como 4 semanas, ella podrá testificar que no fue que le dijeron, a ver, aquí está la cocina, ¡fum! Dele, hágale, así como usted, haga esto, haga el otro. No, la tuvieron que entrenar, ella tuvo que pasar por un entrenamiento para poder hacer lo que ellos le requerían, ¿verdad? Y eso es en todos los trabajos. Igual el Señor, lo lindo del Señor es que Él nos deja su palabra y su Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos da el poder para poder, valga la redundancia, llevar a otros a los pies de Cristo y mostrarles el Evangelio. ¿Ok? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En aquella época, acuérdense que yo les comenté la clase pasada que antes el Espíritu Santo entraba y salía de las personas. ¿Ok? Qué chévere ahora, buenísimo, ¿no? Que cuando uno recibe al Señor, en ese momento dice la palabra que apenas recibe la persona al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ya para siempre, ¿ok? No, el Espíritu Santo no se va a salir y se va a entrar no, eso era en el Antiguo Testamento, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, antes de su crucifixión, ¿ok? Entonces aquí dice que el poder va a venir cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hoy en día nosotros tenemos que detectar quiénes son nuestra Jerusalén, quiénes son nuestra Judea, quiénes son nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿ok? Siempre nuestra Jerusalén es nuestra familia. Creo que eso lo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Las primeras personas a las que nosotros les debemos de testificar y hablar del Señor es nuestra familia cercana con quienes vivimos. Si está casada con hijas, con hijos, pues a su esposo, a sus hijos, o si vive con sus padres, a sus padres, o si vive con compañeras del colegio o compañeras de trabajo, a sus roommates, y así, después a su familia extendida, a sus amistades, en su trabajo, en su ambiente de trabajo, y luego ya así como que a la señora del supermercado que se encontraron, a la maestra de baile de su hija, al coach de fútbol del hijo, a la que le vino a traer de UPS, el que le vino a traer de UPS, al Uber, y ya personas que uno ni conoce, pero que el Señor le pone en el camino, ¿ok? Estamos en la página 74, Yadira. Me está texteando aquí Yadira en el chat que va llegando. Qué bueno que alcanzaste, Yadira, qué bueno, gloria a Dios. Pensé que no Sí, ibas a... aquí estoy. Qué bueno, qué Vi bueno. la hora y Qué dije, bueno. oh, son 8:16. Sí, alcancé. Sí, justo, justo. Denme un segundo que voy a cerrar la puerta, que se oye mucho ruido. Ok. Bueno, ustedes tienen que identificar, como les dije, quién es su Jerusalén, quién es su Judea, quién es su Samaria y hasta el último de la tierra, ¿ok? Para que ustedes empiecen a hablar del Señor. ¿Ok? Bueno, vamos a leer la pregunta. ¿Cómo se relacionan estos versículos con la Gran Comisión? Ver página 68. Vámonos a la página 68, que la vez pasada leímos la Gran Comisión, ¿cierto? Esa es la Gran Comisión para todos los que nos convertimos en hijos de Dios. ¿Ok? ¿Quién quiere leer en la página 68? Aquí está. Yo no la veo en la que lo leímos en la 68. ¿Dónde está el versículo? Aquí está. Mateo. Está en Mateo. Espérenme que me están llamando. 28:18. Ajá, 28:18. ¿Alguien lo tiene ahí? Sí, donde dice su misión viene de Jesús. ¿Ese? No, en la Biblia. ¿Alguien tendrá? Bueno, vámonos a la página 67, más bien, ahí está. Quiero llevarlas al versículo. No sé por qué aquí dice página 68, porque en realidad el versículo está en la página 67. Al final, en la página 67, está Mateo 28:18-20, que ese es el versículo de la Gran Comisión. ¿Lo quieres leer, Elsa? Ya. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. ¿Se acuerdan que vimos eso la clase pasada de la Gran Comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Ok, la pregunta de acá donde estamos en el estudio personal en la página 74 dice, ¿cómo se relacionan estos versículos con la Gran Comisión? O sea, este versículo de Hechos que acabamos también de leer, que yo leí donde dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Cómo se relacionan los dos? El de la Gran Comisión con este. ¿Quién quiere dar respuesta? Yo, bueno, en el versículo a que yo leí, o sea, es la gran comisión, lo que nos manda hacer el Señor, que vayamos
hacer discípulos a todas las naciones. Y acá en el otro versículo de esta fecha es que tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Es como parte A y parte B, o parte 1, parte 2, ¿ok? Se relacionan, van de la mano, porque en una nos manda qué hacer y en el otro versículo nos respalda con lo que nos dice, que lo acabo yo de leer hace rato, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que les expliqué hace rato? Que ningún jefe, nadie nos va a mandar a hacer una tarea si antes no nos da un respaldo, una garantía, algo, ¿verdad? Y el Señor nos garantiza que el poder de su Espíritu Santo va a ir con nosotros. Así que la respuesta a esta pregunta es ¿cómo se relaciona? Pues van absolutamente de la mano. Es paso 1 y paso 2, o A y B, o primera parte y segunda parte. Van totalmente de la mano. Muy buena la respuesta, Elsa. Continuemos. Observe que Jesús mencionó 3 lugares específicos en los que sus discípulos servirían como testigos. Jerusalén, toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Observar con más profundidad estos lugares nos ayudarán a realizar la misión como seguidores de Cristo. Primero, Jerusalén era básicamente el domicilio de los primeros discípulos de Jesús. Ellos ahí vivían en Jerusalén. Como la principal ciudad de Israel, representaba todo lo que era familiar y cómodo para los discípulos. Ellos habían crecido alrededor de Jerusalén, habían ministrado con Jesús en Jerusalén y pasarían la mayor parte del tiempo en Jerusalén después que Jesús ascendió al cielo. Eso está ahí en el versículo 4 que ya lo leímos. Como un discípulo moderno de Jesús, usted también ha sido llamado a servir en su versión de Jerusalén, que fue lo que les dije hace rato. Dicho con otras palabras, sus primeros actos como testigos de Jesús deberán estar concentrados alrededor de su hogar, en los lugares donde se siente más cómodo. Usted ha sido llamado a hablar con sus familiares y amigos más cercanos sobre su decisión de seguir a Cristo. ¿Ok? Como les comenté, ellos son su Jerusalén. Ustedes tienen que aprender a identificar su Jerusalén de hoy en día, su Jerusalén moderna. En aquella época, pues obviamente era el lugar donde ellos, los discípulos, vivían, residían y con las personas que estaban más en contacto. Y como lo comentamos, ustedes es primero su familia cercana, sus amistades. Pregunta, ¿qué preguntas tienen en cuanto a conversar con sus familiares y amigos más cercanos sobre Jesús? Y la otra pregunta es, ¿qué pasos puede dar para comenzar a hablar del evangelio con las personas que son importantes para usted? ¿Quién quiere contestar la primera pregunta y la segunda, o solo la primera o solo la segunda? ¿Alguna tiene alguna pregunta en cuanto a conversar con sus familiares y amigos más cercanos sobre Jesús? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo facilito. Qué bueno, qué bueno. Y la segunda pregunta, ¿qué pasos puede dar para comenzar a hablar del evangelio con las personas que son más importantes para usted? Esas de qué pasos puede dar, la vamos a dejar de tarea para que tengan tiempo para pensar, para orar y para que la puedan responder. ¿Qué pasos creen ustedes que pudieran dar para empezar a hablarle a otros acerca del Señor? ¿Ok? Esa la dejamos de tarea. La que sigue, página 75. Vamos a leer. Segundo, la frase en toda Judea, en Samaria, se refiere a las regiones más amplias alrededor de Jerusalén. Eran los hogares de personas de diferentes razas y nacionalidades. Personas que los judíos consideraban extraños e incluso enemigos. Jesús ordenó a sus primeros discípulos que alcanzaran a las personas que no eran como ellos. Tremendo, ¿no?
que al principio el Señor les manda a Jerusalén, a su familia, después a los de Samaria y a Judea, y que muchas veces ni siquiera se llevaban con ellos. Es como que si el Señor les dijera, ay, háblale de mí a esa jefa que te cae gordo, o ay, háblale de mí a esa señora con la que vas a comprar, no sé, el supermercado o el café y que siempre te atiende súper mal y que es una grosera contigo, o háblale de mí a esa compañera de trabajo que siempre está mal encarada, enojada, con la trompa parada, de mala actitud. Es como que si el Señor nos estuviera diciendo eso hoy en día. Esa sería la versión moderna de hoy con nosotros, ¿verdad? Aquí mismo lo dice, que no solamente gente extraña, sino también a veces hasta enemigos. Y el Señor nos ha mandado a hablarles también a ellos, pero a veces estamos tan ciegas nosotros en nuestras mismas concupiscencia, en nuestro mismo pecado, que ¿cómo vamos a ir a hablarle del Señor a esa compañera de trabajo que nos habla mal? ¿O cómo vamos a ir a hablarle del Señor a mi marido, que me la paso peleando como el perro y con el gato todo el día? ¿O cómo voy a ir a hablarle del Señor a la persona que me trata mal en la tienda? Siempre lo que hacemos es enojarnos con ellos, juzgarlos, pelearnos, agarrarnos de las mechas, hablar de ellos. Y lo que menos se nos ocurre es que esas personas a veces están así con esas actitudes de enojados, amargados, polémicos o en contienda con uno, o lo tratan mal a uno, son injustos, precisamente porque no tienen al Señor. Se nos olvida que nosotros tampoco teníamos al Señor y que también vivíamos amargadas, que también vivíamos enojadas con todo el mundo, que también vivíamos con falta de perdón, que nos hacían una cosita así y que queríamos caer a palos a la persona. Entonces, la próxima vez que se topen con una persona así, difícil, dura, piensen que es por la falta que tiene en su corazón del Señor. El único que nos hace, que nos redarguye de que estamos haciendo algo equivocado o que estamos siendo injustas con alguien o hablándole mal a alguien o tratando mal a alguien, es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no habita en esas personas, ¿cómo pretendemos nosotros que esas personas nos traten bien o sean buenas personas con nosotros o no sean injustas? No, es imposible. Y en nosotros está la solución, pero lejos de hacerlo, es más fácil para uno enojarse, criticarlas, despepitar de ella, decir, y me hizo y me dijo y no sé cuánto, que mostrarles amor, que mostrarles con el testimonio que verdaderamente amamos nosotros al Señor, que somos verdaderas cristianas. ¿Y qué hacemos? Les contestamos. Ah, me dijo esto, pues ahora yo le digo esto. Ah, no me quiso prestar la calculadora, pues ahora yo no le presto el computador. Y nos comportamos de una manera que no debería de ser, donde no mostramos al Señor y mucho menos les hablamos, ¿verdad? De Cristo. Sí, con el ejemplo no les hablamos de Cristo, mucho menos de boca, ¿verdad? De presentarles al Señor. Así que mediten la próxima vez en eso, que estén pasando por una situación tirante con alguna persona, que esa persona no tiene al Señor, tengan misericordia, así como el Señor tiene misericordia de nosotros. Él dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana con nosotros. Él nos perdona todos los días, todo lo que yo hice ayer, hace 5 horas, en la mañana, cualquier pecado que haya cometido. El Señor me lo perdonó en el momento en el que le pedí perdón. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a esas personas que también son injustas a veces con nosotros, que nos hablan mal? Claro, tenemos que perdonar. Si el Señor es misericordioso con nosotros, tener misericordia con mayor razón, sabiendo que no tienen a Cristo, que no tienen al Señor. Y no, el Espíritu Santo no les redarguye para que les diga que está siendo injustas con nosotros o que se están portando mal o que están haciendo algo inadecuado en contra de nosotros. Así que la próxima vez analicemos esa situación. Yo siempre hago ese ejercicio cuando me lleno así de rabia, de ira contra alguien.
Siempre pienso, bueno, somos humanas, es normal, o sea, el que tenga alitas de angelito y diga que, ay, es que yo nunca me enojo, ay, es que yo nunca pierdo la paciencia, es que yo nunca me irrito, uy, pues es Jesucristo ahí crucificado, porque la palabra dice que no habemos ni uno solo justo, el único justo es el Señor, Él es el único perfecto, nosotros somos imperfectas. Entonces, cuando eso suceda, pensemos siempre en la misericordia de Dios, en tener misericordia con esas personas. ¿Ok, chicas? Sí. Sigamos leyendo. Del mismo modo, usted ha sido llamado a servir a las personas que son diferentes a usted. Uy, imagínense esa perlita que nos tiraron aquí. Lo voy a volver a leer. Del mismo modo, usted ha sido llamado a servir a las personas que son diferentes a usted. ¿Y quiénes son diferentes a nosotros? Generalmente, ¿no? De que las personas que... ¿Quiénes? Todo el mundo es diferente, Todo el mundo. Todos, sí, hasta con nuestras propias hijas. Con a veces todo es el como mundo que- tenemos roces. Yo quisiera Sí. saber quién es la persona que no tiene roce con nadie. Se tendrá que ir allá a vivir a un monte, a un convento, porque cuando no es con el esposo, es con los Sí. hijos, con la Sí. prima, con la hermana, con la mamá, con la tía, con la abuelita, con quien sea. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo gestionar nuestros roces con las personas y entender que si no conocen a Cristo, porque no conocen a Cristo, y si conocen a Cristo, no han dado fruto todavía en esa área y tener misericordia. Ahora, ¿es difícil? Sí, es muy difícil. Como les digo, porque no tenemos alitas y no. Pero el Señor conoce nuestros corazones y sabe que todos los días estamos tratando de ser mejores. Todo eso se lo llevamos al Señor, oramos, le pedimos que nos dé amor por la persona, sabiduría para actuar en la situación que se esté presentando. Le pedimos que nos dé fortaleza, que nos acompañe, que nos dé paciencia sobrenatural y el Señor opera. Imagínense también ellos cómo nos ven a nosotros, ¿no? Porque el ser humano tiende siempre a ver a los demás, ¿no? Como diferentes, como no opina lo mismo que yo, no piensa lo mismo que yo, los roces que tenemos, pero ellos piensen en que para ellos también somos un roce, para ellos también somos alguien diferente, no nos nuestros mismos esposos, así como que, ¡ay! No te entiendo, no. Los hombres no nos entienden a nosotros como mujeres, claro, pues porque somos totalmente diferentes. Diferentes, claro. Totalmente Gaby, diferentes. también pedimos dominio propio para poder. Sí, mira, el dominio propio el Señor ya no lo dio, dice su palabra. Yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya el Señor no lo dio. Lo que pasa, este es el problema, Yadira, no lo activamos, no lo usamos. El dominio, ¿qué es dominio propio? Tu espíritu le ordena a tu carne lo que tiene que hacer. Ese es el dominio propio. Mi carne no manda. ¿Mi carne qué me dice? Mi carne me dice que mi marido llegó de mal humor y me pegó 3 gritos. Y yo le estaba haciendo la comida y pienso, mi carne dice, ay, este malagradecido, tras de que le estoy haciendo de comer, ¿qué le pasa? Pues ahora para que se le quite, que venga y se sirva él. Esa es mi carne, esa es mi carne. Pero resulta, y es normal que lo pensemos, porque hello, por nuestras venas corre carne, no estamos sangre, no estamos muertas, ¿verdad? Somos humanas. Pero, ¿qué es lo que el Espíritu te dice? El Espíritu te dice, no, tú tienes derecho a pensarlo, pero ahí inmediatamente despacha ese pensamiento y el Señor nos manda a actuar en misericordia, en amor, en compasión y decir, bueno, sabiduría. Señor, sabiduría y decir, bueno, Señor, tuvo un día malo. Sí, probablemente es un malagradecido, le estoy haciendo de comer y viene y me grita y me trata, pero ¿sabes qué, Señor? No porque Él es un malagradecido conmigo, yo voy a actuar igual con Él en venganza. Primero, porque eso no te agrada a ti. Segundo, porque está mal delante de ti. Y tercero, porque yo voy a cosechar consecuencias de mi mal actuar.
la palabra dice que el mal se paga con el bien. Ujú. Pero a nosotros nos gusta pagar el mal con el mal. Con mal. ¿Verdad? Sí. Él nos hizo mal, ahora nosotros también con mal. No, nosotros ¿cómo vamos a hacer? Pagarle con el bien. Y la palabra del Señor dice que la respuesta blanda aquieta la ira. Si nosotros, a pesar de que nos gritoneó, de que decimos, ay, mi amor, aquí está tu comida, ay, qué pena que tuviste un mal día, o a veces no le tienes, ay, sí, te quedas callado, a veces el mismo Señor te dice, cállate la boca, no digas nada, ok, te quedas callada, le decir, aquí está tu comidita, mi amor, no sé cuánto, con amor, con cariño, sí, mi amor, ¿qué más? Que mira, también te hice un postre, y luego a veces sigue uno tratando de hacer las cosas bien, y sigue, uy, te quedó horrible el arroz, nunca te ha quedado tan feo. Le queda mejor a mi mamá. Eso que lo comparan a uno con la mamá, ¿no? Le queda mejor a mi mamá. Uy, asqueroso. Y uno así, tará, por acá adentro. Me estoy dando todavía me da más así el puño. Piensen, entre más duro le den a uno, más amor uno tiene que dar. Yo siempre, el Señor, cuando estoy así a punto de explotar, me recuerdo esa parte cuando el Señor estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Que dijo, Padre, ya cuando estaba así a punto de expirar, que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esas palabras las tengo grabadas así cuando quiero, cuando me estoy portando bien con una persona que estoy haciendo hasta lo imposible por activar mi dominio propio y que mi espíritu aflore y haga bien, y esa persona toma ventaja y me da cachetadas, que quiero ya desistir y tronar. Ahí me acuerdo del Señor en ese momento que le pidió al Padre que perdonara a las personas que lo estaban crucificando, que lo estaban matando. Eso es literalmente lo que nosotros debemos de decir. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque esa persona, nuestro marido, que vuelvo al mismo ejemplo del marido, nos está crucificando. Y ese, a la que no tenga marido, aplíquese a la compañera de trabajo, aplíquese a la hermana, a la tía, a la mamá, a la hija, a la mamá, a la suegra, a quien sea, ¿verdad? Eso es con cualquier ser humano. Así que eso es lo que tenemos que hacer, Yadira, activar ese dominio propio que el Señor ya nos dio, exactamente. Muy bueno la aportación. Ok, aquí volvemos a leer. Del mismo modo, usted ha sido llamado a servir a las personas que son diferentes a usted, a servirlas, imagínense, en su comunidad. Usted ha sido llamado a testificar de Jesús en su centro de trabajo, y así es como testificamos de él, con nuestro comportamiento, sin Biblia aquí abajo en la mano, ni recitándole 40 versículos, ¿verdad? Eso es el bonus. Si usted le puede decir un versiculito, si usted le puede dar una palabra en la Biblia para estudiar, qué bueno, pero testifíquele con lo más importante, que es con su comportamiento, con su manera de actuar. Eso es nuestra carta de presentación de que somos verdaderamente cristianos, discípulos del Señor. En su centro de trabajo, en su vecindario, en sus relaciones con conocidos e incluso en sus encuentros con extraños, aún hasta con los extraños también, porque a veces uno dice, esa vieja ni la conozco, a mí ni qué me importa. No, el Señor sí nos ve, el Señor conoce todo lo que hacemos y Él ve absolutamente no porque nosotros no hacemos las cosas para el hombre, como que, ay, esa vieja ya ni la conozco, total, ¿qué me importa? Cuando son con las hermanas de la iglesia, me porto bien, pero cuando es una extraña ahí, ni me importa. No, porque es a final de cuentas al que le estamos fallando es al Señor. Él es el que lo ve todo. Dios no tiene techo. Señor no tiene techo, el Señor ve absolutamente todo. Pregunta, ¿cuál es su reacción inicial a estas declaraciones?
¿Y qué pasos puede dar para servir de manera deliberada como testigo de Jesús en su vecindario y en su comunidad? Les vamos a dejar de tarea también, ¿ok? De acuerdo a lo que estuvimos hablando, de todo lo que hablamos de cómo testificar del Señor y qué pasos dar también, ahí lo van a poner, ¿ok? Seguimos leyendo. Tercero, Jesús ordenó a sus discípulos que fueran testigos hasta lo último de la tierra. De forma asombrosa, ellos obedecieron. Imagínense si no obedecieron, que ahorita en el año 2022, miren lo que estamos haciendo, hablando del Señor. Miren que la prueba es que ellos obedecieron y hablaron de Él hasta lo último de la tierra, que hasta acá llegó el Evangelio. Los discípulos originales de Jesús fueron los fundadores de la iglesia. Mediante sus esfuerzos, la iglesia creció a una velocidad increíble y ha seguido expandiéndose durante siglos, llevando el mensaje de Jesús a cada rincón del mundo. Como discípulo de Jesús, usted es parte de esa iglesia, por lo tanto, ha heredado la misión continua de difundir el mensaje del Evangelio hasta los fines de la tierra. Eso no quiere decir que esté obligado a convertirse en un misionero de carrera, pero sí significa que ha sido llamado a jugar una parte importante para anunciar el evangelio a todas las naciones. Súper bueno el punto que hace aquí el autor, que eso no significa que nos vamos a ir de misioneros para el último rincón de la tierra, sobre todo las que vivimos acá en Estados Unidos, que tenemos hay tantas nacionalidades acá, podemos hablarle del Señor a tantas personas que puedan llevar su semilla, esa semilla a su país. Un testimonio maravilloso también es como el Señor llamó a mi marido a hablarle de él a los chinos, al pueblo chino. ¿Y quién se iba a imaginar que un mexicoamericano iba a terminar predicando el evangelio a los chinos? Eso fue el llamado que mi marido recibió originalmente. Y todos estos chinitos, la mayoría, por no decir casi todos, muy pocos se quedaron aquí en Estados Unidos, regresaron a China, pero se fueron ya con la semilla implantada en el corazón. Y después uno por allá le contó que le habló del Señor a la abuela, que la abuela se convirtió, la abuela ya en China, y después otro lo contactó que la mamá y el papá ya en China se habían convertido. Imagínense escuchar todos esos testimonios, saber que porque mi marido abrió su boca, ¿hasta dónde fue a dar el evangelio? Imagínense, hasta China. Y todos, claro, y luego los otros chinitos que ya no se devolvieron porque estaban estudiando acá allá en Miami, fueron contratados por compañías en diferentes partes de aquí de Estados Unidos. Justo acaba de venir uno la semana pasada que vino a una capacitación aquí a Austin, Texas, y pasó aquí a Dallas a saludar a mi marido, se quedó una noche aquí con nosotros. Entonces, todos esos chinos que se quedaron aquí en el país también, que siguen testificando en donde estén, si es que se fueron con un trabajo a Atlanta, si es que otros se fueron a Nueva York, si otros se fueron a Luisiana. Sí, entonces imagínense la gente que ellos van a alcanzar también por allá. Gaby también por allá en Ecuador, Elsa, Magali en Orlando, Yadira, mi mamá cuando se devuelva a México, Yadira allá en Atlanta, Valen allá en Ecuador también. Y no pierdan la oportunidad también cuando viajan. Jorge, de verdad que mi marido, a mí me impresiona ese llamado evangelístico que mi marido tiene. Siempre que él viaja, me trae unas historias extraordinarias que glorifican al Señor. Siempre alguien, y siempre el Señor usa algo y me trae unas historias de cada viaje. Yo ahora que fue para Miami, dije, yo estoy a la expectativa, le dije a ver qué es lo que va a hacer el Señor y qué historia me trae, porque siempre me trae historias súper. A veces ni siquiera, miren, en este antepenúltimo que dio, no sembró ninguna semilla. El del Uber que lo recogió ya era cristiano, pero le pidió oración por la esposa que viene de Venezuela y justo se viene ella para acá, para Dallas, y él de Miami se van a venir a encontrar aquí en Dallas, imagínense.
Y mi marido así como, no lo puedo creer, de todas las ciudades de Estados Unidos, ¿cómo es posible? Y entonces ahora estamos orando por ellos, por ella que viene de Venezuela y por el que viene para acá. Y el Señor siempre hace esas conexiones y se glorifica de alguna o de otra manera. No siempre necesariamente tiene uno que regar semilla o sembrar o cosechar. A veces es oración, chicas, también. A veces se encuentran con alguien que ya conoce del Señor, pero que el Señor los llama a orar por esa persona, por una necesidad. Acuérdense, Dios no mueve su mano si no hay oración. ¿Usted quiere ver mover la mano de Dios? Eso es a través de la oración. Así que la oración es supremamente importante. Entonces, a veces el Señor nos usa también para orar por otras personas, ¿ok? Así que no nos limitemos nada más a llevar el Gaby, evangelio. Dígame. quiero compartir algo que me acaba de pasar hace un rato. Ese compromiso que tenía hoy era con la mamá de que me invitó a comer, a la mamá de un compañerito de mi hija, que era del otro A ver, colegio. dame un segundo, Yadira. Si oye un ruidito por ahí, chicas, Sí. ¿alguien tiene el ¿quién será? Vale, mami, un ruido como de que prendieron algo. A ver, Vale ya lo apagó. ¿Será mi mamá o Gaby? Ya se oye, ya no se oye. Ok, dale, Yadira. ¿O eres tú, Ok, y Yadira? entonces estábamos reunidas allí y me preguntaban por mis papás. Y yo tengo a mi papá aquí porque mi papá le detectaron cáncer Ok. y mi papi no tiene seguro médico. Entonces, mi papi, o sea, el testimonio de nosotros es que en este país se le abrió la puerta de conseguir una ayuda financiera y casi le han pagado, ya van alrededor de $700,000 en quimios, en Oh, todo. Sí, y wow. en esta semana, el día lunes, recibí la carta de que le renovaron por 6 meses más en el Northside. Entonces Ajá. yo le hablaba a ella de que eso, o sea, que ¿por qué mis papás se quedaron aquí? Porque cuando se quedaron por la pandemia, yo tuve que pedirlos para que ellos se queden y Ajá. pedirles para su residencia, y en los exámenes médicos le detectaron que tenía sangre en la orina, entonces me mandaron a hacerle ver con el médico, pues me dieron la mala noticia que tenía cáncer de próstata etapa 4. Luego al mes me dijeron que tenía otro cáncer de colon y recto, o sea, todo se me vino y él no tenía seguro. Pero yo ya había aplicado para que él pueda pedir una ayuda financiera porque no tenía y me la habían negado, pero Ajá. le iban a hacer una cirugía y un día antes de la cirugía a mí me llamó una chica y en español y ella me empezó a hacer muchas preguntas y me dijo, no, no califica, pero me hizo una pregunta clave y me dijo, stop. Me dijo, ¿cuánto tiempo él vive aquí? Le dije, ya se quedó como más de 6 meses. Ok, es residente de Georgia, puede aplicar. Entonces aplicamos y gracias a Dios desde ahí se abrió esa puerta, porque yo lo pensaba regresar a Ecuador y yo averigüé con médicos allá y lo único que me dijeron es que por la edad de él, que tiene 82 años, yo ya solo tenía que esperar, no le iban a Ajá. hacer nada. O sea, si papi no venía acá, o sea, todo Dios hizo un plan. Todo, claro. Entonces, Wow. porque él vino a visitarme por 3 meses y les tocaba regresar, viene la pandemia y se quedan, no pueden Ajá. regresar. Entonces me Ajá. tocó arreglarle los papeles. Y se abre esa puerta, la ayuda financiera libre desde el 2020, vienen renovando cada 6 meses, y Ujú. sumando todo, él tuvo algunas cirugías, tuvo una donde le removieron la mitad del colon y gracias a Dios un cáncer ya se removió. No está, Ajá. pero le queda el de próstata y ese es el que hoy pues me volvieron a dar las malas noticias de que está empeorando, es un cáncer demasiado agresivo. Pero yo tengo mucha fe en Dios y como yo digo, o sea, como yo le decía a mi esposo el otro día, Dios va a abrir las puertas que tiene Así que es. abrir, y si le tiene que abrir las puertas del cielo también estoy preparada porque mi Así papi es. está preparado y está listo, él está tranquilo, está bien, no está en la cama, a pesar de que se hace quimios, es Ajá. una persona que está bien fuerte, está viviendo una vida normal a sus 82 años, no se le ha caído el pelo, pero es Ujú. la fortaleza que él tiene. Es como cuando iban a hacer radiaciones, él alzó los brazos y dijo, yo no voy a tener radiaciones. Y yo fui a la siguiente cita y el otro dijo, no es necesario radiaciones. O sea, él no le han hecho hasta ahora. O sea, él está muy, muy, muy aferrado y allá en la iglesia en Ecuador ha dado el testimonio de esto, de lo que se nos ha abierto las puertas. Entonces yo le comenté a esta señora sin saber y ella me dice, le digo, ¿y tú qué religión eres? Porque me dice, ¿tú qué eres? Le digo, yo soy cristiana. Le digo, ¿y tú? Pero yo había contado mi testimonio. Y ella me dice, yo no tengo religión. Y yo me quedé así como que, pero pero a ella yo le demostré que hay un Dios que sí existe y que sí cumple sus promesas y que sí hace, que sí hay milagros. O sea, sí hay, si uno cree en él. Ajá. Entonces,
ella se quedó así como que, wow, y ahí le dije, o sea, ya dice, sí, ya debes llegarte a 1 millón los gastos. Le dije, sí, casi, pero todo le ha cubierto, él no ha tenido que pagar nada. Me imagino que ella se va a ir con esa en la mente, ¿no? Aunque Claro. yo no pude decir más porque me quedé así como que, ok, ya estoy hablando, a lo mejor no me, pero sí se asombró y dijo, wow, o sea, y cuando yo le dije, ¿qué religión es tu misión? No, yo no tengo ninguna religión porque ella es de Malasia. Ajá. Y ellos dicen que ellos hacen lo del budaísmo, algo así, dijo, pero yo no tengo religión. Pero ya Dios me puso a decirlo, ese testimonio. Sí, sí, sí. Y el Señor usándote también para sembrar alguna semilla ahí con ella, con ese testimonio de tu papá, que todo lo orquestó el Señor perfecto para todo lo de la ayuda y todo, para que tú pudieras testificar del Señor no solamente a ella, esto es ahorita a ella y las demás personas, ¿verdad? Que vendrán a tu vida, que tú y tu mismo papá les puedan testificar de los milagros que Dios está haciendo con él y en la vida de ustedes, en todo, tanto en la parte de la salud como en la parte financiera también, que Dios ha movido su mano también en eso, en que les den las ayudas. Eso es una bendición, Yadira. Qué bueno, gloria a Dios que te usa. Les digo, no nos centremos nada más en que, ay, le tengo que hacer la oración, lo tengo que llevar a los pies de Cristo. No necesariamente, a veces es una semillita nada más lo que sembramos, a veces regamos, a veces cosechamos, como les expliqué la vez pasada. A veces solamente el Señor nos usa para orar por ellos porque no están listos, ¿verdad? A veces, no, yo no quiero esa vaina, yo no creo en nada, yo no creo en Dios, no sé cuánto. Y ya ustedes, ¿verdad? Ok, está bien en el tiempo y ya orar por esa persona hasta que el Señor lo traiga. O a veces con un testimonio de vida, como le pasó a Yadira, con un testimonio de vida uno también siembra semillas, siembra fe en la persona, siembra esperanza. Así que también los testimonios son, ustedes lo saben, los testimonios son muy impactantes a veces que la persona de verdad que reconoce la existencia de Dios. Y ahí poco a poco el Señor empieza a trabajar con ellos. Así que Sí, a buenísimo, veces Yadira. no es el milagro de sanidad total para él, pero sí la fortaleza también a nosotros. El testimonio, Claro, por ejemplo, yo estuviera ahorita en un mar de llantos, pero como yo hace 1 año estoy más apegada a esto, yo siento la claro. fortaleza de él. Por ejemplo, yo salí de ahí triste hoy, pero dije, no, Señor, yo me tengo que levantar y yo no voy a llorar y no voy a derramar una lágrima. Tú sabes lo que yo estoy sintiendo y te lo entrego a ti y tú vas a saber qué es lo mejor para mi papá y para nosotros. Y me siento tranquila, o sea, en otro momento ahorita estuviera llorando, desesperada, Claro, pero claro. tengo esa fortaleza y eso también es un testimonio de la fortaleza que Así tengo para es. poder estar aquí hablando, para poder estar como que estuviera una vida normal, aunque el corazón no tenga triste. Así es, así es. Buenísimo eso que tocaste, Yadira, porque a veces la gente cree que uno se convierte a Cristo y los problemas se le acabaron. No, la gente sigue teniendo problemas financieros, problemas de salud, hay tristeza, hay muerte, hay enfermedad, vivimos en un mundo caído, pero ¿cuál es la garantía que tenemos? El Señor nos lo dijo, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos va a acompañar. Ahí en ese momento de soledad va a estar con nosotros. En el problema financiero va a estar con nosotros. En el pleito que tenemos con la familia, ahí va a estar, nos va a sostener, nos va a dar sabiduría. En el luto que estemos pasando por alguna pérdida, Él nos va a dar fortaleza, nos va a restaurar, nos va a dar de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no, Él no nos está diciendo que, ay, vengan a Cristo como mucha gente vende al Señor así, de que venga a Cristo y se le acaban sus problemas. No, el día que se nos van a acabar los problemas, ¿saben cuándo es? Cuando estemos allá, en la presencia de Él, donde no hay llanto, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento. Ahí se nos van a acabar todos nuestros problemas, pero mientras ustedes y no, yo vivamos aquí en esta tierra, vamos a seguir teniendo problemas. La garantía y la diferencia que tenemos con los impíos, con los que no tienen a Dios, es que nosotros, en medio de la tormenta, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos quien nos acompaña, tenemos a quien nos da la fortaleza, la sabiduría para manejar la situación y no decaer. Él nos levanta, Él es nuestra fuente de agua viva, Él es el que nos sostiene todos los días. Entonces, esa es la garantía que tenemos con el Señor. Problemas van a haber un montón, todos los días, todos los días. Bueno, esas dos preguntitas
de tarea. Seguimos leyendo. Tercero, Jesús ordenó a sus discípulos que fueran testigos hasta lo último de la tierra. De forma asombrosa, ellos obedecieron. ¿No lo habíamos leído ya eso ya? No. Mediante la iglesia creció. Sí, ya lo habíamos leído eso. ¿En qué me quedé? Ah, en las dos últimas preguntas, no en las del medio. Ajá. Las dos últimas preguntas son de tarea, ¿ok? Vamos a pasar a la página 76. Ya el último estudio personal 2. Ok, su misión incluye la iglesia. Como discípulo de Jesús, usted ha heredado su encomienda de hacer discípulos a todas las naciones, que ya lo vimos en Mateo 28, 19. También ha recibido su mandamiento de serle testigo en Jerusalén. ¿Se acuerdan? En nuestra familia y amistades, en nuestro círculo cercano, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es obvio que usted solo no puede cumplir con ninguna de esas responsabilidades. Usted necesita ser parte de algo mayor, algo que pueda tener gran repercusión a través de su comunidad y hacia afuera y al mundo entero. En otras palabras, usted necesita a la iglesia para cumplir su misión como discípulo de Cristo. Y recuerden, la iglesia no es un edificio de 4 paredes. La iglesia somos nosotras, somos la iglesia, ¿ok? Nosotros como personas somos la iglesia de Cristo. Por eso es que nos necesitamos mutuamente unas a otras. ¿Cómo reacciona usted ante la declaración anterior? ¿Quién quiere dar su punto de vista de que nosotros para lograr esa gran comisión también necesitamos los unos de los otros? ¿Qué le parece? ¿Bien? ¿Mal? ¿Le da fastidio porque a usted no le gusta trabajar en equipo? Justamente el discipulado es justamente ese apoyo que uno tiene para seguir adelante, ya sea para discipular, ya sea de consejo uno personal. Necesitamos esa persona mentor que nos guía, que nos dirija. Entonces ya sabemos que contamos con aquella persona. Entonces sí necesitamos, ¿no? Porque no somos llaneros solitarios, somos un pueblo, la iglesia, como dice la iglesia, somos nosotros. Entonces necesitamos de la iglesia, necesitamos de ese mentor, de esa mentora para seguir adelante y pedir consejo y pedir ayuda en lo que se requiera. Así es. Y también orar los unos por los otros. Así es. Nos necesitamos mutuamente. Entiendan que la persona que quiera seguir a Cristo sola tiene un problema severo de orgullo. ¿Ok? Tiene un problema severo de orgullo. La que quiera seguir a Cristo sola. ¿Ok? El Señor no nos mandó a seguirlos solititos. No. Somos un pueblo. Somos los hijos de Dios. Estamos llamados como cuerpo. Y que no se dejen engañar por Satanás, ¿ok? Eso sucede mucho en el cuerpo de Cristo, de que, ay, son unos criticones en la iglesia, yo ya no voy. Ay, la que está ahí en la puerta no, me dijo que me sentara aquí y yo me quería sentar acá. Ay, me hablaron feo. Ay, me hicieron quién sabe qué. Ay, el pastor predica así. Ay, la pastora predica así. Ay, el quién sabe qué nos... ya no voy, que ni me hablen, que ni me llamen porque yo ni voy a ir, que ni oren por mí porque yo no vuelvo. Eso es puro síntoma de algo que se llama orgullo, ¿ok? No, y no se dejen engañar por el diablo. Esas son las trampas y los argumentos de Satanás. Ustedes no van a encontrar una iglesia perfecta, sus hermanas en Cristo no van a ser perfectas, las líderes en la iglesia no van a ser perfectos. Usted tiene que hacer lo que la Biblia dice, retomar lo bueno y desechar lo malo. Y de esa persona, de esas personas, de esos líderes, de esas hermanas en Cristo. Y si hay algo que no le gusta, que no le molesta, que porque es chismosa, que porque le habla feo, que porque... Ore por esa persona en lugar de estarla criticando y ya.
pero solemos ahí criticarla, quejarnos y ya no voy a la iglesia y no sé cuánto. Ese es el mismito diablo que la quiere a usted apartar, dejarla solita, que no vaya a la iglesia, que no tenga comunión con nadie, que esté sola. Satanás es especialista en la soledad, en dejarnos solos, porque ahí es donde él empieza con sus maquinaciones a meternos dardos en la mente de mentiras, sus mentiras, para deprimirnos, para hacernos sentir mal, para trabajar también en el pecado. Sin embargo, cuando estamos rodeadas de gente que son nuestras hermanas de Cristo, gente en la fe, el Señor los usa. Si estamos decaídos en un momento, Señor puede usar a Elsa para darme una palabra de aliento. O si yo un día estoy así agarrada de las mechas con mi esposo, justo Gaby me llama para contarme, pedirme un consejo de cómo hacerle con alguna decisión que va a tomar con Ronnie, y ahí el Señor me habla. Y el yo darle un consejo a Gaby, el Espíritu Santo termina ministrándome a mí para que yo deje de estar con las mechas con mi marido y vaya y le pida perdón y arregle la situación. Y así es como el Señor lo hace. O de pronto Magali me llama para que ore con ella hoy porque, no sé, sus hijas se van de viaje y está ansiosa porque se van de viaje. Y resulta que yo estoy peleada con mi hija, y al yo orar con Magali, el Espíritu Santo me redarguye y me hace ver que yo tengo que ir a reconciliarme con mi hija. El solo hecho cuando estoy orando con Magali por las hijas de Magali, el Señor me redarguye en el asunto que yo estoy tratando con mis hijas. Y así es como el Señor opera. Por eso es que es tan importante que nos relacionemos los unos con los otros, porque es la manera en que el Señor nos edifica, nos ayuda, nos bendice y nos usa también para su gloria, para poder ayudar y ser ayuda y servir a otras personas. ¿Ok? Gaby, perdón, yo tengo otro testimonio acerca de esto como iglesia, y eso pasó en enero con mi papá. Yo lo vi a mi papá morir en mis brazos en media escalera, no lo pudimos bajar porque ya prácticamente él se empezó a desencajar. Yo vi mi papá del color de un muerto ya, y no lo pudimos bajar entre 3 personas porque se puso todo rígido y tuvimos que llamar a la ambulancia. Y yo en ese desespero, mi hermano está en Ecuador, yo lo quise, no sé de dónde me salió a hacer una videollamada, y entonces ellos, allá mi hermano, mis 2 sobrinos y mi cuñada, con mi papá ahí que se nos iba y la ambulancia no llegaba, y yo con mi papá en las piernas que lo abrazaba y le decía, no te duermas, no te duermas, y lloraba, y ellos empezaron a orar, a orar, a orar, pero así, desesperadamente, y le decían, sopla vida, y mi papá, sopla vida, y bueno, ellos empezaron a contactar al pastor, y todo el mundo empezó a orar en comunidad, en oración. Eran como las 11 de la noche, ya me fui, se llevaron en ambulancia, mi papá me hablaba porque me decía, háblele, a las 4 de la mañana recién me contactaron y me dijeron que ya lo habían pasado y que él tenía pulmonía, una cosa así. Mi papi nunca estuvo tosiendo ni nada, pero Dios cambia los pronósticos. Yo vi a mi papá irse y yo sabía que por su enfermedad eso podía llegar en cualquier momento, y él el día anterior había estado hablando con mi hermano, diciéndole que él sentía que se iba a ir y ya no iba a volver. Entonces, cuando eso le pasa al día siguiente, yo pensé que ya era lo último. Pero Dios cambió todos los pronósticos. Luego resulta que ya me lo sacan del hospital, salió a los 2 días, pero nada era relacionado al cáncer, sino que eran las vías urinarias, que era pulmonía. Lo llevé al médico de los pulmones después por el seguimiento, y el doctor me dijo, no sé por qué te mandaron, si ahí dice que corrigieron el diagnóstico, no, él no tiene nada en los pulmones, él está bien. Pero es el testimonio de que Dios puede cambiar el pronóstico. Todo el mundo empezó a orar. Aquí también muchas de un grupo también les dije que mi papá estaba mal, y todo el mundo oraba en cadena, como iglesia, como comunidad, y eso es el resultado. Entonces, ese fue otro testimonio que mi hermano dio en su iglesia. Entonces, y ellos están ahorita más que yo encaminados, mi hermano, mi cuñada y mi sobrino ahora son mentores, son líderes de grupos también allá, y ellos están dando sus testimonios de todo esto que nos está pasando con mi papá. Pero fue así, fue increíble. Y mi papá no se acuerda de nada. Él me dice, yo no sé que me llevaron en una ambulancia, yo no sé que tú estabas ahí, no me acuerdo nada, ¿qué me pasó? Dijo. Es todo lo que él se acuerda.
nada Claro, más. claro. Ujú. Miren, la palabra del Señor dice que a los que lo amamos, todo ayuda para bien. Ustedes se pueden imaginar al hermano de Yadira testificando todo esto allá en su iglesia en Ecuador y que ese testimonio levante la fe de una persona nada más, de una. Imagínense lo que le está sucediendo a Yadira y al papá, que para nosotros, para nuestros ojos humanos, es una tragedia, porque el Señor se estaba sintiendo muy mal, ellos pensaban que ya eran sus últimos días, pero sin embargo el Señor lo tornó para bien, porque lo sacó de ese cuadro. A pesar de que los médicos habían dado un diagnóstico, el Señor hace como quiere. Si el Señor Dios es Dios, imagínense. Y luego encima de todo, esa situación ayuda para bien, para testificarle a otros dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Ven cómo somos tan importantes y cómo todos somos tan necesarios? Porque nuestras batallas y nuestros momentos también difíciles sirven a otras personas para levantar su fe, para darle fortaleza, para que esas personas que están caídas o que se sienten que no pueden más, escuchan el testimonio de alguien, de un hermano en la fe y lo que Dios hizo y operó en esa persona, y eso le puede cambiar la vida a una persona y levantar la fe y tantas cosas que Dios hace. Así que muy bueno el testimonio de Yadira de cómo todas esas cosas nos nutren como cuerpo. Es como, por eso es que yo siempre digo, ay, es que el Señor no tuvo mejor como analogía que hacer que el cuerpo, ¿verdad? Para llamar el cuerpo de Cristo. Los nutrientes, si usted se toma un frasco de vitaminas y todo lo que viene ahí en el panel de vitaminas, que A, que C, que D, que omegas, que zinc, que todo lo que tenga, ¿le nutre solo el cabello? ¿Le nutre solo las uñas? ¿Le nutre todo por completo ese frasquito de vitaminas? A todo el cuerpo, se dirige hacia donde tenga que ir ese mineral que usted está ingiriendo, se va a ir a las partes a donde tenga que ser fortalecido. Igualito pasa en el cuerpo de Cristo, imagínense, ese testimonio del papá de Yadira se va a ir a donde tenga que ir a fortalecer a esa persona que necesita escuchar ese testimonio. Por eso es que es tan importante que nos relacionemos entre todos, porque todos somos de cierta manera, de una u otra forma, bendición para otros. Por eso el Señor lo dispuso así, ¿verdad? Y qué lindo el testimonio, Yadira. Muy, muy lindo el testimonio. Sigamos leyendo entonces, chicas. Como vimos en la sesión 4, la iglesia es la comunidad de personas que siguen a Jesús como Señor. Sin embargo, no lo seguimos solos, como individuos. Ahí ven. Estamos unidos como el cuerpo de Cristo. Todos tenemos funciones específicas dentro de ese cuerpo y todos hemos recibido dones que se conocen a menudo como dones espirituales para ayudarnos a participar en nuestra misión eficazmente. Eso también lo habíamos visto la vez pasada, ¿recuerdan? Vamos a leerlo aquí en Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Ese versículo está espectacular porque ahí describe uno de los cuantos dones, porque hay más, ahí el apóstol Pablo se quedó corto, pero hay miles de más, ¿verdad? Él menciona ahí los dones que se nos han dado, pero miren,
Cómo tan lindo que dice aquí el Señor, según la gracia que nos es dada. Eso me encantó. Y que son diferentes dones. De eso hablamos la vez pasada. Recuerdan que Dios nos ha dado como iglesia diferentes dones, a unos para enseñar, a otros para exhortar, para llevar una palabra de exhortación, de aliento, de esperanza, a otros en la misericordia de ir a ayudar. ¿Se acuerdan que dimos el ejemplo de Magali, que dijo que le gustaba a ella así como hacer actos de misericordia, de ayudar a personas? A todos se nos dado un don. No todo mundo es así súper generoso y le encanta andar ahí en la calle repartiendo cosas. No todo mundo es de orar, tener ese amor por orar por las almas o por alguien que esté en sufrimiento. Oramos, pero no con ese fervor y pasión a lo mejor o tanto como otras personas que tienen ese don. Otras personas enseñan, pero no con esas personas que lo tienen como don bien definido, el de la enseñanza. Y tantísimos dones que hay de servicio, el de ser serviciales. Hay quienes no se les da ese don, hay quienes sí. El Señor los ha repartido todos de manera diferente para que cada uno tengamos una función diferente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Yo les di el ejemplo del cuerpo, que lo que el ojo hace no es lo mismo que hace la nariz, ni la boca, ni los oídos, ni los brazos, y los brazos no se van a enojar con los ojos porque los brazos no pueden ver, ni los ojos se van a enojar con la boca porque ellos no puedan comer, ¿verdad? Ni la nariz se va a enojar con los oídos porque no puedan. Y así, cada quien tenemos que entender que los dones se nos han dado de acuerdo, se nos ha repartido de acuerdo a, según la gracia que nos es dada, según lo que el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, según para lo que nos va a utilizar, ¿ok? Y nadie tenemos que sentir ni envidia, ni celos de lo que, ay, me cae gordo Magali porque ella ora súper bien y yo oro bien feo. O, ay, la Gaby se cree mucho porque ella siempre anda ayudando y dando y yo no. No, nosotros tenemos que gozarnos con los dones que Dios les ha dado a nuestros hermanos en Cristo. Y en lugar de ser piedra de tropiezo y andar ahí murmurando con otros hermanos de los dones que tienen, o porque también solemos de que criticarlos. Ay, la Gaby anda repartiendo, le tocó repartir, no sé, mercados en las viudas. Y yo no sé por qué la Gaby lo hace los sábados. Ella lo debería. ¿Quién va a ir a los sábados de viudas a recoger el mercado? La Gaby lo debería de hacer los viernes. Eso solemos hacer en la iglesia. Esos son los pleitos en la iglesia. ¿O no, Elsa? Esos son los pleitos en la iglesia. Lo debería de dar el sábado. ¿A usted qué le importa? Si Dios le encomendó a ella para que diera el mercado a las viudas, deje que Dios le muestre a ella qué día, qué hora. Y si usted cree que no es conveniente que sea el sábado, porque los sábados llueve siempre en Ecuador, bueno, pues entonces usted ore para que si Gaby está usando un día que no es sabio, Dios se lo muestre a Gaby, que es la encargada de los mercados. O que pare la lluvia todos los sábados para que Gaby pueda ir a llevarle la comida a las viudas. Pero no hacemos eso, no oramos. Es más fácil criticar el trabajo, la obra que está haciendo un hermano para el Señor. Y eso es un ejemplo de las 20,000 cosas. Que si el de evangelismo, ay, ¿y por qué tenemos que ir a evangelizar el viernes en la tarde? Ay, ¿y por qué Yadira, que es la encargada de la escuela de los niños, por qué ella les enseña a los niños 1 hora? Eso es mucho, Yadira. Los niños deberían de ser enseñados 20 minutos nada más. Oremos por ellas. Y más bien enfóquese usted en el don que Dios le dio a usted y hágalo usted bien. Si pues no le parece cómo hace la otra persona las cosas, ore por ellas mejor. Y esos son los pleitos en todas las iglesias, del cuerpo de Cristo, en todas partes, cuando estamos inmaduros. Porque hasta a mí me pasó 20 millones de veces. Yo me la pasaba criticando a los pastores. Ay, ¿y a quién se le ocurre que vengamos al servicio a las 10 de la mañana? Pues sí, pues resulta que yo no soy la pastora de la iglesia. Y yo criticando al pastor que por qué a las 10, que por qué a las 11,
que por qué a las 12, que por qué el martes el estudio bíblico, que por qué no el miércoles, que por qué no el jueves. Imagínense la inmadurez de uno. Si todo lo enfocáramos en oración, créanme que otra cosa sería en lugar de criticar y de juzgar y de quererle decir al hermano cómo enseñar su clase, cómo repartir el mercado, cómo usar su don. Es lo que queremos, decirle a nuestro hermano cómo usar su don. Porque yo lo puedo usar mejor que él. Eso también es orgullo, soberbia. Y eso es pecado delante de Dios. Así que tenemos que madurar en eso como iglesia. ¿Ok? Para cuando se les presente la oportunidad, que sé que va a pasar, echen a volar al diablo, ¿ok? Bueno, las dos últimas preguntas acerca de los dones que ustedes han recibido también son de tarea, ¿ok? Y acabamos ya con la página 77. Lo más importante que debemos recordar con relación a los dones espirituales es que cada seguidor de Jesús es único y tiene dones únicos para servirle. Y eso lo incluye a usted. También es importante comprender que la iglesia es más saludable cuando todos los discípulos de Jesús hacen su parte para cumplir con su misión. Si todos nos enfocáramos en nuestra parte, todo sería diferente. Y no en la parte que le corresponde a los demás. Eso fue algo que el apóstol Pablo señaló en el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Espectacular este versículo de Efesios. Lo voy a volver a leer, que me encantó. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Siguiendo la verdad en qué? En amor. En amor. Tenemos que hacer siempre todo en amor. Créanme que si todo lo que hacemos no va acompañado de amor, el Señor lo vomita. Todas nuestras obras, el servicio que hacemos a la obra del Señor, por más que yo me la pase en la iglesia haciendo de todo, si lo único que hago es criticar lo que hace Yadira, lo que hace Magali, lo que hace Elsa, lo Gaby, yo quiero decirle a Gaby cómo hacer sus cosas, yo quiero decirle a Elsa cómo orar, yo quiero decirle a Magali, eso el Señor lo aborrece, ¿verdad? Yo puedo darle un consejo, a lo mejor a Magali o a Elsa, en sabiduría, pero con amor. Si ella me lo toma, gloria a Dios. Y si ella no me toma el consejo, ya no puedo más que orar por esa persona, ¿verdad? Pero no tratar de decirle a ella cómo usar sus dones y talentos que Dios le ha dado, de una manera de querer controlarla o de querer mostrarle, yo lo hago mejor que tú, que generalmente eso es lo que el ser humano quiere hacer, ¿verdad? Mira, yo lo hago mejor que tú, Gaby, que te estoy diciendo cómo hagas los mercados, no lo hagas ese día, mejor hazlo esto, mejor aquello, ¿por qué no lo haces aquí? Y esos son los pleitos que a veces se hacen en la iglesia y se unen luego otras más personas, se ponen en contra de un hermano y luego se hace un conflicto ahí. Y el Señor aquí lo dice en Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, todo en amor, dice, crezcamos en todo, crezcamos en todo, seamos maduros, nos está diciendo el Señor, nos está llamando a crecer, a madurar en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, o sea, que crezcamos en Cristo, que crezcamos en la sabiduría del Señor, en todo lo que tiene que ver con nuestro Señor, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿ok? Unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente. Nosotros deberíamos estar, así como las coyunturas del cuerpo literal, deberíamos de ser, ayudarnos mutuamente. En lugar de criticarle el trabajo a Gaby, a Elsa, a Yadira, a Magali, de que en qué te ayudo, en qué te colaboro. Mira, tú estás haciendo la oración. Si tú quieres, yo vengo y sirvo el café. Si Gaby, si tú estás llevando los mercados, sabes que el Señor puso en mi corazón que yo te ofrende las cajas, porque sé que estás poniendo tú las cajas de tu propio dinero donde pones el mercado. En lugar de criticar, seamos que nos ayudemos mutuamente en esas cosas, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y ven cuál es el resultado? Que recibimos nuestro propio crecimiento para ir edificándonos en amor. ¿Ok? Esa es la voluntad del Señor, lo que está en Efesios. Sigamos, la obra de la iglesia implica una progresión. Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo. Cuando nos mantenemos unidos a Él como sus discípulos, nos mantenemos saludables a nivel espiritual. Por eso es importante buscar al Señor en oración, en la lectura de la palabra, porque Él es el que nos va a mostrar a través de su Espíritu Santo. ¿Quién nos va a mostrar? ¿Quién me va a mostrar a mí si yo estoy envidiando el don de Gaby? ¿Quién me va a mostrar a mí si yo estoy de controladora con cómo Elsa lleva la oración en la iglesia? ¿Quién me lo va a mostrar? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo me va a hablar si yo ni leo la palabra ni oro nunca? Ando en la carne total todo el día. Ese es el problema también de los cristianos, que el Espíritu Santo no le redarguye a uno nada, porque andamos en la carne, militamos todos los días en la carne, porque no estamos en contacto con la palabra y no estamos en contacto con el Señor a través de la oración. Entonces, nuestra carne, hagan de cuenta que la estamos alimentando la carnota. ¿Cómo alimentamos la carne? Con las series de Netflix que nos la pasamos viendo, con las películas, con las diversiones, con los chismes, nos juntamos a jugar con las amigotas, a hablar puro chisme, a todas las cosas carnales, empieza la carne, el pecado y todo lo que podemos hacer. Ojo, no estoy diciendo que ver las series de Netflix, ni ir al cine, ni ver una película sea malo. No, me refiero a que si eso te va a alimentar tu carne más que tu espíritu, porque no te va a dar tiempo de alimentar tu espíritu, entonces es malo, ¿ok? Usted puede ver sus series de Netflix, usted puede ir al cine, usted puede ir a reunirse con sus amigas, pero siempre y cuando no le quite su tiempo de comunión con el Señor, porque entonces usted alimenta la carnota y el espíritu lo tiene ahí todo ahí desnutrido. Y entonces llega a la iglesia con las hermanas en Cristo o con quien sea y su carnota está bien fuerte, así la carnota, y debilucho el espíritu. Entonces, usted le quiere decir a Gaby cómo reparta los mercados, le quiere decir a Elsa cómo hacerlo de su oración, le quiere decir a Magali cómo enseñarle a los niños, y ni va a tener amor, ni va a tener misericordia, ni va a tener compasión, ni va a tener sabiduría, y menos va a orar por ellas. Les va a tirar y tirar y tirar y criticar y querer controlar. Eso es lo que va a querer hacer usted. ¿Por qué? Porque su carne está más fuerte que su espíritu. ¿Cómo lo hacemos del otro lado? ¿Hacer lo inverso? Pues alimentamos el espíritu. ¿Cómo? Con oración, con ayuno, con estudio de la palabra, con discipulados, con ir a la iglesia, escuchar predicaciones, con todo lo que tenga que ver haciendo adoración al Señor, con todo lo que tenga que ver de alimentar el espíritu. Nosotros tenemos que estar alimentando nuestro espíritu constantemente, chicas. No la carne. La carne ahí, téngala ahí apachurradita, dele sus seriecitas de Netflix, de vez en cuando vaya al cine y diviértase y pase rico, pero sin descuidar su tiempo con el Señor. ¿Ok? Seguimos. ¿En dónde me quedé?
La obra de la iglesia. La obra de la iglesia implica una progresión. Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo. Cuando nos mantenemos unidos a Él como sus discípulos, nos mantenemos saludables a nivel espiritual. ¿Ven? Cuando nos mantenemos unidos a Él como sus discípulos, que es lo que les acabo de explicar, cómo mantenernos unidos a Él, con todo lo que les expliqué, nos mantenemos saludables a nivel espiritual. Usted tiene que alimentar saludablemente su espíritu. Y cuando usamos nuestros dones para participar en la iglesia y cumplir con la comisión que Él nos ha dado, la iglesia se mantiene saludable. Y entonces ya, cuando venimos a servir, venimos a ayudar a nuestras hermanas que están también sirviendo, eso se mantiene. Estamos con el espíritu fortalecido, todo eso fluye de manera linda, en amor, en coinonía, en paz, y eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor. ¿A poco a las que son mamás les gusta cuando usted tiene ahí el montón de muchachillos, de hijos, y todos peleándose? A ver, Elsa, ¿cuántos tuviste tú? ¿Cuántos hijos tuviste? 5 nomás. 5, nada más. ¿A poco a ti te gustaba ver a los 5 desmechoneados, peleados, que uno no le hablaba al otro, que uno lo escupió, que uno le paraba la trompa al otro, que se decían cosas, nombres como, ¿cómo se le llama? Apodos. ¿Te gustaba ver eso? ¿O te gustaba verlos cuando compartían juntos, cuando se ayudaban el uno al otro, cuando eran cariñosos, cuando se hablaban bonito? ¿Cuál de los dos escenarios te gustaba más? ¿El primero o el segundo? Segundo, pues. Claro, ¿por qué? Porque son tus hijos, porque los amas, porque quieres que estén en amor. Bueno, imagínense a Dios. Que nos ve a nosotros como sus hijos, todos ahí desmechoneándonos en la iglesia y agarrándonos de las mechas. ¿Y ustedes creen que eso le agrada a Dios? Claro que no. Dios es Dios Padre, Dios es papá. Él quiere que nosotros habitemos en gozo, en armonía, como sus hijos, ¿ok? Como hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, una iglesia saludable puede cambiar el mundo de manera milagrosa. Así es, así es. No hay nada como una iglesia saludable. Las 2 siguientes preguntas de tarea también, chicas, ¿ok? Y ya lo último. La voluntad de Dios para su vida es que usted llegue a conocer a Jesús de manera personal y profunda, que usted crezca en su relación con Él y que use sus dones para llevar adelante su misión en el mundo mediante la comunidad de la iglesia. Y la de qué pasos dará también es de tarea. Es la última pregunta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicas, hasta aquí? Y ya hemos acabado el comienzo, el primer libro. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Finalizamos el comienzo. Finalizamos el comienzo, para la gloria de Dios. ¿Todas tienen ya su libro número 2? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Hay alguna que no lo tenga? Yo ¿No? tengo que darles a mi mami. Ah, bueno, sácale las copias, Gaby. Véselas sacando. Tenemos 2 semanas, porque ya en 2 semanas que nos reunamos. Pero les iba a preguntar, ¿en 2 semanas nadie tiene vacaciones? ¿No? Ok, pero como estamos en el verano y las vacaciones, ok, pero como nos estamos juntando cada 2 semanas, yo lo consideré, dije, si hay alguien que tenga, si así había muchas que tenían que salir de vacaciones, pues lo posponíamos, ¿verdad? Pero sin nadie, yo también en 2 semanas, yo no voy a salir de vacaciones este verano. Hasta ahorita, ¿verdad? No, a menos que algo, el Señor surja con algo, pero hasta ahora no. Así que, bueno, pues en 2 semanas nos vamos a ver quién ora para cerrar. Ahora sí, Elsa, porque Magali abrió, Elsa cierra el discipulado del día de hoy y por fin terminamos el libro del comienzo. Así que cierra con broche de oro, Elsa, en oración. Amén, amén. Gracias, Papito Dios, por este tiempo Sí, Señor, tan sustancioso que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es refrescante, Señor, para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que esa misma palabra sea, Señor,
que nos acompañe todos los días de nuestra vida, que le pongamos en práctica, que pongamos por obra. Señor, gracias te doy por cada una de mis hermanas que hemos estado presentes en estas reuniones, en este discipulado. Señor, gracias porque tú conoces cada situación, cada corazón, y yo te agradezco por cada una. Yo las amo mucho, ha sido un honor conocerlas y estar con ellas participando de nuestras experiencias que tú mismo nos has dado, Señor. Gracias por Gaby, Señor, porque tú le has dado palabra tuya, le has dado sabiduría para darnos a conocer tu palabra con denuedo, con qué facilidad que nos explica tu palabra, Señor. Gracias por su vida, Señor. Yo la bendigo en tu nombre. Que tú seas, Señor, bendiciéndola, que tú seas devolviéndole el 100% de su tiempo que nos ha dado, Señor, en este tiempo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tú vas a hacer tu obra también completa en ella, Señor. Gracias, Papito Dios, porque tu amor y tu gracia y tu misericordia nos acompaña siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Elsa. Gracias. Chicas, las bendigo, bendiciones. Nos conectamos en 2 miércoles. Gracias. Y no se te olvide, Gaby, las copiecitas para tu mami, ¿ok? Bueno, saludos, bendiciones para todas. Bendiciones. Saludos, Chao. cuídense.